Desde el 12 de enero pasado, los usuarios de telefonía móvil pueden cambiarse de una compañía a otra sin perder el número de celular, ya que entró en vigor la portabilidad numérica prevista en la Ley de Urgente Consideración, más conocida como LUC. Pero este cambio en el mercado de las telecomunicaciones es motivo de controversia política. ¿Por qué? Bueno, porque los 6 artículos que habilitan la portabilidad, los que van del 471 al 476, están dentro de los 135 que el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales buscan derogar en el referéndum del próximo 27 de marzo. Desde la Comisión por el Sí entienden que la portabilidad numérica perjudicará la posición de Antel en el mercado en favor de las multinacionales que operan en el país, o sea, Claro y Movistar. Sin embargo, desde el oficialismo promueven el no porque enfatizan que esta reforma crea un nuevo derecho para los usuarios y además no impactará en la telefónica estatal. Precisamente portabilidad numérica es el tema del tercer debate sobre la LUC que organizamos aquí en Perspectiva antes de la consulta popular. ¿Quiénes protagonizan el intercambio? 2 senadoras. Voy a saludar entonces a distancia porque cada una está en su casa. Saludo en primer lugar a Carmen Aciaín del Partido Nacional, abogada que integró la Comisión Especial para el Estudio de la LUC. Senadora Aciaín, buen día. Buen día, Emiliano, y a todos, a toda la audiencia. Y saludo también a Silvia Nane, del Frente Amplio, analista de sistemas, integrante de la Comisión de Industrias de la Cámara Alta. Senadora Nane, también bienvenida. ¿Qué tal, Emiliano? Bienvenidos todos y un gusto estar acá. Bueno, vamos a ver qué tal sale esta discusión. Ya nos hemos puesto de acuerdo previamente en la dinámica, que tiene una cierta estructura, pero que en algunos momentos seguramente se flexibilizará para aclarar algunos puntos y, bueno, incluso para tener en cuenta algunas observaciones que vengan de la audiencia. Pero empecemos. Portabilidad numérica. Es una vieja aspiración de varios partidos que hoy integran la coalición de gobierno. Recuerdo que hubo un proyecto de José Amorín Valle, entonces senador colorado, que se discutió en 2012 y en 2017, pero no tuvo andamiento. Las empresas privadas, Claro y Movistar, estuvieron a favor de aquella reforma. Las autoridades de Antel y del Ministerio de Industria de los gobiernos de Frente Amplio la bloquearon. Ahora se volvió posible con el cambio de gobierno y con el cambio en la correlación de fuerzas en el Parlamento. Entonces, pregunto primero a la senadora Aciaín, ¿por qué era importante para el gobierno de la calle Pou avanzar en este tema ahora? Bueno, evidentemente, como se planteó por parte del senador Amorín Valle en su momento, fue planteado justamente como un beneficio para los usuarios. Y aquí podríamos preguntarnos si no existiera una empresa estatal a cargo de la telefonía, ¿sería algo que se implementaría, que se aplicaría? De contestarse que no, bueno, tendríamos que mirar a otros países de la región que todos lo aplican, salvo Venezuela. Pero de decirse que sí que se aplicaría, de no existir una empresa pública, entonces la conclusión es que el único impedimento sería para proteger a una empresa pública. Nosotros partimos desde una posición filosófica distinta, que concibe a la empresa pública al servicio de la persona y no la persona privándose de un beneficio por supuestamente proteger a la empresa pública, que tampoco se va a ver perjudicada, como vamos a desarrollar, pero aquí es eso por respetar los tiempos. Le pregunto ahora entonces a la senadora Nane, ¿por qué no? ¿Por qué en el Frente Amplio, concretamente en este caso, no comparten la portabilidad numérica? Ya recordaba yo recién que en los gobiernos de la coalición de izquierdas se bloqueó ese camino. ¿Por qué ahora también? ¿Por qué en este momento tampoco hay que ir por ahí? Bueno, en primera instancia creo que lo que tenemos que tener bien claro es que la portabilidad numérica es un modelo de negocio. Y es un modelo de negocio que arrancó por allá por el 95, el primero en implementarlo fue Singapur, y después se fueron dando, sí, diferentes implementaciones en el mundo, pero las implementaciones, la ola más grande de implementaciones terminó en el 2000 y poco. Recién en algunos países de América Latina llegamos un poco hasta el 2008, si estiramos un poquito la historia. En términos generales es un modelo de negocios
que se implementa para darle lugar al mercado a compañías nuevas. Hoy por hoy estamos a casi 30 años del mercado móvil, es un mercado que ya está maduro, incluso es un mercado que ya está prácticamente en declive, con lo cual tratar de promover el ingreso de empresas nuevas al mercado hoy es absolutamente innecesario. Por otro lado, tú bien lo dijiste, Emiliano, en el resumen, nunca fue un reclamo de los usuarios, fue un reclamo, fue una idea que surgió de Amorim Valle, y como bien tú lo dijiste, lo apoyaron las empresas privadas. Hoy también tenemos figuras políticas importantes, tanto a cargo de la URSEC como a cargo de Antel, que también vienen de las empresas privadas, que en su momento tenían ese reclamo. Y creo que lo otro importante para destacar es que hay un estudio de equipos que se hizo en octubre del 2021, encargado por Antel, que le dice a Antel que puede perder el 11% de su mercado de telefonía celular empresarial, que representa un 15% más o menos de la facturación de Antel, y que ese 11% que estaría perdiendo Antel en un análisis de impacto que se encargó, en una encuesta, que se encargó a equipo, ese 11% iría en un 7% para Movistar y en un 4% para Claro. Por lo cual, la supuesta pérdida de Antel está sustentada en un informe que Antel encargó a equipos, y está sustentado por ahí la pérdida de Antel. Para nosotros Antel es una empresa pública importante, sí. Y vamos por ahí en primera instancia, y ahora podemos empezar a ahondar. Sí, a ver, una réplica de cada una de las dos. A partir de lo que escuchó de su colega, la senadora Nane, ¿qué dice usted, senadora Ciaín? No, nuevamente, bajo la consigna de que las empresas públicas y toda la estructura estatal, nosotros la concebimos como un instrumento, no un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio de la colectividad, al servicio de la ciudadanía, al servicio de la población. No el individuo, la persona privándose de lo que puede considerar un beneficio, y si no lo considera un beneficio, no lo usa, porque tampoco es la obligación de la portabilidad numérica. No concebir privarse de un beneficio por supuestamente proteger a una empresa pública. La empresa pública es para servir a la persona. Pero además, este miedo, este temor, creo que fue absolutamente disipado con la puesta en funcionamiento de la portabilidad numérica, por dos factores importantes. Uno, la publicidad, la campaña agresiva, salvajemente agresiva con la que salió Antel a competir en el mercado, que muestra que la intención es captar cuantos más clientes posibles se pueda. Y segundo, los resultados son muy primarios, hace muy poco tiempo, pero se triplicaron o más, yo no tengo los números en este momento de memoria, la cantidad de clientes que fueron ante el tanto que entonces, un vocero o un exponente de la oposición temía que Antel después no pudiera manejar tantos clientes que iban a llegarle, me estoy refiriendo. Ya el temor se había trasladado de, va a perder clientes, no, ahora va a tener demasiados. Antel sigue liderando. Ustedes ya están entrando a profundizar en uno de los temas que vamos a discutir un poco más a fondo. Yo quería simplemente acá que contestaran de manera breve a lo que había dicho la otra parte, ¿no? Por eso ahora vuelvo a la senadora Nane. Sí, yo creo que es importante destacar que la portabilidad numérica nosotros la estamos analizando en un contexto, ¿no? En un contexto tanto histórico como en un contexto político. Nosotros no podemos perder de vista que estamos analizando la portabilidad, y hoy por hoy estamos dando este debate porque pudimos juntar 800.000 firmas para poder dar este debate, y para poder dar este debate en forma pública, porque si las 800.000 firmas no aparecían, nunca hubiéramos estado conversando acá sobre portabilidad. En una segunda instancia, y respecto a esto, no es que tengamos miedo de si la empresa pública puede servir a los usuarios o no. De hecho, creo que hay algo que no se puede negar, y es cómo ha servido Antel no solamente a los usuarios de Antel, sino a todos los ciudadanos de este país,
porque sin la Antel que tenemos y sin la conectividad que tenemos no hubiéramos tenido Plan Ceibal y no hubiéramos tenido telemedicina durante la pandemia. Por lo cual, claro que defendemos la empresa pública, claro que defendemos Antel, eso es una bandera que vamos a llevar. Y respecto al contexto político en el que nosotros venimos con integrantes de gobierno que en el 92 quisieron vender Antel, venimos de una ley de concesión que incluía artículos para que Antel compartiera su infraestructura con privados, venimos de una red de cuentas donde se planteó el Fondo Universal de las Telecomunicaciones, lo cual venimos de un estudio, tenemos un estudio de equipos que dice que Antel va a perder mercado, por lo cual evidentemente nos preocupa la implementación de esto, más allá de algunas otras cosas que tenemos para profundizar. Y otra cosa que quiero decir es que la publicidad de Antel me parece muy bien, que me encantan las publicidades de Antel. La única cuestión que discrepo un poco en ese sentido es que esa publicidad tiene más objetivo de retener que de captar nuevos clientes, y después podemos empezar a hablar de cómo está dimensionado el modelo de la portabilidad y cuántos usuarios se están portando. Bueno, creo que de algún modo en estas primeras intervenciones de ustedes quedó marcada la agenda, el punteo que vamos a recorrer en los próximos minutos. Ahora sí, yendo un poco más a fondo, digamos, rubro por rubro, subtítulo por subtítulo. La propia ley define la portabilidad numérica. Dice la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad en el evento de que cambie de operador de conformidad con los requerimientos que disponga la URSSEC. En el oficialismo le dan tanta importancia a la portabilidad numérica que la ubican como un nuevo derecho. Senadora Siaín, ¿por qué llevan esta reforma a ese nivel, al de un nuevo derecho? Bien, en la definición que tú acabas de leer, Emiliano, tú hablaste justamente de algo que compete a la persona, la posibilidad de conservar, es una acción. Toda vez que la ley, el ordenamiento jurídico reconoce a una persona que puede hacer algo, eso no se llama sino un derecho. Un derecho es algo que la ley reconoce no crea, porque la ley declara los derechos, no los crea. Reconoce en la persona una posibilidad de acción. ¿Es una obligación? No. ¿La persona tiene que portar? No. Si la persona, como a veces se decía, como contrapartida, como contraargumento, pero es muy fácil simplemente comunicar el cambio de número. Bueno, si es muy fácil, entonces no hay que temer, y además es una posibilidad, se amplían simplemente las posibilidades. No es un derecho fundamental de estos humanos como la vida, pero es parte del derecho a la libertad. La senadora Nane hacía alusión a todo un contexto de la ley y a cuestiones que no quedaron luego plasmadas en la ley, que por lo tanto no podemos integrar al recurso del referéndum, ¿no? Pero sí el contexto que va en línea con la línea filosófica de la libertad. Que decida el usuario, saquemos el corralito. Esto lo que trata es de quitar trabas. Y un minuto me detengo en reconocer el Instituto Democrático del Referéndum para interponer un recurso contra, que contó con con tanto apoyo y llegó al número requerido. También, como contrapartida, destacar el principio representativo. Los legisladores representan a los electores que los votaron, y esta ley en gran parte contó con unanimidad de respaldo, pero en estos artículos 18, por lo menos en el Senado, 18 en 31. Así que también contó con un respaldo, una base importante. Pero volviendo a la pregunta que yo le hacía a la senadora Siaín, ahora le pregunto a la senadora Nane, ¿qué responden ustedes sobre este énfasis? ¿Este derecho no le dan importancia a un derecho como este? Creo que no podemos confundir una facilidad con un derecho, porque en definitiva yo ejerzo ese derecho si tengo plata para comprar un contrato o si tengo plata para comprar un prepago.
Por lo tanto, es más una facilidad que un derecho. Hay varias cuestiones que se han dicho, no solamente la del derecho, y es, por ejemplo, que forma parte de la identidad digital. Y creo que ahí tenemos que ser muy claros, Emiliano. El número de celular no forma parte de ninguna identidad digital. Uruguay tiene una historia bien importante en la implementación de justamente su identidad digital. Recuerden que Uruguay fue parte del grupo de los países más digitalizados del mundo, es más, presidió el D9, por lo cual tenemos una historia bien importante que nos permite hablar de identidad digital. En Uruguay la identidad digital tiene 3 niveles de seguridad y ninguno de esos 3 niveles de seguridad por los cuales puede optar el usuario incluye el número de celular. Entonces no podemos decir que tiene identidad digital. Yo escuché al director de la DINATEL decir que el número de celular es como el número de cédula, escuché al expresidente Sanguinetti decir que es como la cédula digital. No podemos desinformar de esa manera. No podemos desinformar de esa manera. No es ni un derecho, es simplemente una facilidad y no forma parte de lo que se entiende como identidad digital. Yo los invito a buscar Identificación Digital Uruguay y van a ver que en la explicación el número de teléfono no aparece en ningún lado. Senadora, esto no es para meterme en tecnicismos, pero es para que podamos hablar y llamar a las cosas por su nombre, que me parece importante justamente para poder conducir discusiones en el ámbito en el que podemos darla y en el que podemos debatir en términos más lineales. Senadora Aciaín, su colega fue muy frontal, usted la acaba de escuchar. Sí. Ella entiende que no es la portabilidad un derecho, sino una facilidad simplemente. Y por otro lado, que el número no forma parte de la identidad digital de la persona. A ver, ¿qué contesta usted? Sí, y también que para ejercer el derecho es necesario tener dinero para comprar el equipo. Bueno, hay muchos derechos que requieren previamente el tener dinero. Por ejemplo, el derecho de propiedad, evidentemente, requiere, para ejercerlo, que se tenga el dinero para comprar una propiedad. Así que no sería el único caso. Nuevamente, creo que la diferencia es filosófica. Yo no quiero un Estado que me diga qué es parte de mi identidad digital y qué no es parte de mi identidad. Si yo lo considero parte de mi identidad digital, si yo tengo mi nombre, tengo mi número de cédula, tengo mi número de lo que sea, y considero que eso es parte de mi identidad, soy yo la que lo voy a determinar y no el Estado que me diga, no, eso no es, quédate tranquila, eso no es, así que tú no lo necesitas. Entonces hace como una suerte de supervisión por encima de mi criterio. Es una posibilidad, yo dije, no es un derecho de los fundamentales como la vida, sí, no lo es. Es un derecho de tercera o cuarta generación, pero como posibilidad de actuar es un derecho. Evidentemente, el que la norma me reconozca un margen de actuación en que yo puedo elegir esto o lo otro, es un derecho. Senadora Nane, su colega contestó a los dos argumentos, respondió a ambas observaciones suyas. ¿Qué dice usted? Bueno, que no es así. En primer lugar, estoy de acuerdo con eso del derecho a la propiedad, pero esto es simplemente la facilidad de comprar o vender algo. Esto es una facilidad que, de hecho, lo que yo estoy haciendo uso es del uso de un número que ni siquiera es mío. No podemos decir que el número de celular es mío, los números están en el plan de numeración de la USEC. Es como decir que la dirección es mía o que la matrícula del auto es mía, no es mía. Me parece que no podemos empezar a confundir esas cosas. Y yo voy a entrar en una apreciación técnica de lo que es la identidad digital. Me voy a tomar esta libertad, porque la identidad digital, la identificación digital, forma parte de lo que es la ciudadanía digital, el ejercicio de la ciudadanía digital. Y justamente quien decide lo que forma parte o no de la identificación digital de los ciudadanos digitales es el Estado, en este caso la GESIC, que es quien regula el uso de la ciudadanía digital que yo puedo usar para hacer un trámite. Entonces me van a decir, cuando tenés que verificar la identidad en Google te manda un mensaje al celular. Es verdad, pero me manda un mensaje al celular que yo le ponga, no porque sea mío, sino para saber que la transacción se está haciendo en ese momento. Los bancos, que es uno de los usos más habituales de las aplicaciones de celular, no usan el número de celular, utilizan tokens virtuales. Entonces, es importante definir lo que es la identificación digital, porque estamos en un país donde la ciudadanía digital se ejerce, donde
reitero, integramos el grupo de los 9 países más digitalizados del mundo y donde tenemos una agencia de la sociedad digital y la ciudadanía digital, que es la GESIC, que además intervino en este proceso. Entonces, es importante aclarar que no forma parte de la identificación digital y que no la define el ciudadano, la define el Estado, que justamente es quien ejerce la regulación sobre las identificaciones digitales. Este capítulo de nuestro debate adquirió más ribetes de los que yo tenía previstos. Entonces, a ver, le pregunto a la senadora Aciaín si quiere hacer alguna puntualización más, y entonces también le damos después la palabra a la senadora Nane. ¿Las dos? ¿Sí o no? Entiendo, sí, que estamos ingresando en tecnicismos que al votante, en el momento que tiene que decidir si es parte de la identidad de la ciudadanía digital, sino acá de lo que se está hablando es de una opción más. El usuario de Antel, de lo que sea, de la empresa que quiere conservar su número, la ley no se lo prohíbe. De eso se trata. No se quiere considerar como un derecho, se quiere considerar como una facilidad. Bien. Lo que el votante, lo que el soberano, que es el que decide al final, va a determinar es: ¿quiero o no quiero este sistema que me da esta posibilidad de conservarlo? Si quiero, porque en la definición estaba la posibilidad de. Entonces, todo lo demás, sí, no concuerdo con que sea el Estado el que marca, pero nuevamente es filosófico el fundamento. Senadora Nane, un último apunte suyo sobre esta parte de la discusión. El último apunte es que así como el Estado regula la cantidad de números que forman parte del sistema de numeración, también regula cómo se identifica la identificación digital, porque está para eso. Los números son de la URSEC y pertenecen a un Plan Nacional de Numeración. Y nosotros tenemos 9.999.999 números disponibles, de los cuales en este momento solamente quedan 3 características disponibles, la 03, la 05, la 07, porque todas las demás están en uso, por lo cual el número no es mío. Creo que tenemos que entender, y eso es parte de la regulación de los recursos escasos, que para eso justamente está el Estado. No es un problema filosófico, es un problema de regulación. Enseguida retomamos el debate entre las senadoras Carmen Aciaín y Silvia Nane. El tema portabilidad numérica. Vamos a avanzar un poco más a propósito de esto que se desarrollaba en los minutos previos. Un derecho o una facilidad, pero bueno, cómo opera, qué ventajas tiene, si debe existir o no debe existir. Desde el 12 de enero está vigente la portabilidad numérica, un capítulo de la Ley de Urgente Consideración que habilita a los usuarios de telefonía móvil a cambiar de compañía sin perder el número de celular. Y estos artículos están dentro de los 135 de la LUC que el Frente Amplio, el PIT-CNT y otras organizaciones sociales buscan derogar en el referéndum del 27 de marzo. Ahí hemos puesto el foco hoy en el tercer debate que organizamos aquí en Perspectiva antes de la consulta popular. Nos están acompañando en el intercambio 2 senadoras, Carmen Aciaín del Partido Nacional y Silvia Nane del Frente Amplio. Vuelvo entonces sobre lo que discutíamos en los minutos previos, pero con otras preguntas. Y acá cambio el orden, voy primero a la senadora Nane. El oficialismo enfatiza que con la portabilidad se le da mayor libertad al usuario para comparar costos y calidad del servicio y en función de ello elegir si se queda en la compañía donde está o se pasa a otra. Hasta ahora, si el cliente quería cambiarse de compañía, debía asumir todas las complicaciones de pasar a operar con otro número, que se debía comunicar a sus amigos, familiares, clientes o instituciones en las que está inscripto. Entonces, la pregunta de la senadora Nane es, ¿no le preocupaba ese corset que condicionaba al usuario y que podía incluso llevarlo a que se quedara en la empresa por más que estuviera desconforme con ella? No es un tema de usuarios encorsetados. Hoy hablábamos de que la portabilidad no es ni más ni menos que un modelo de negocio. Y hablábamos de que es un modelo de negocio implementado cuando el mercado de los dispositivos móviles estaba empezando. O sea que es un modelo que si nosotros lo ponemos hoy en términos empresariales, es un modelo que tiene casi 30 años, donde ya las empresas están consolidadas, donde los mercados están maduros y donde los clientes ya tienen una forma de relacionarse con ese mercado.
Cambiar el número o no cambiar el número, si ustedes miran los últimos, los informes de la URSEC, podemos mirar los informes de la URSEC desde el 2006 hasta el 2020, y todas aquellas características del uso de los servicios celulares que dependen del número, por ejemplo, los SMS, por ejemplo, las llamadas de voz entre compañías o intracompañía, vienen en un promedio que no se ha movido de los 100 minutos, 100 SMS, desde hace muchos años. Hoy por hoy, los mercados, típicamente las adopciones tecnológicas, tienen una subida, tienen una meseta y tienen un declive. ¿Podría explicar eso un poco mejor? Usted se refería a los mensajes de texto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen costos diferentes según que sean entre números de una misma compañía o de compañías diferentes, etcétera. Claro, y porque además dependen del número celular. Es un protocolo de comunicación que depende del número de celular directamente, al igual que la llamada sobre la línea telefónica del celular. Entonces, pero todo ese mercado viene quietito desde hace mucho tiempo, y el mercado que viene subiendo es el mercado de la voz por IP, o viene subiendo el mercado de la transmisión de datos, o el mercado de los contenidos. Por lo cual, el modelo basado en el número de teléfono es más de la época de Graham Bell que de las épocas actuales, donde estamos hablando de redes satelitales, donde estamos hablando incluso de redes neuronales, donde estamos hablando de inteligencia artificial, donde vamos hacia el Internet de las cosas, donde vamos hacia la tecnología, hasta la tecnología 5G. Si hay algo que no hay en todo ese mundo, que es el mercado que viene para las telecomunicaciones, son números de teléfono. A ver, entonces, lo que usted dice es que cambiarse de número no implica grandes perjuicios para el usuario. ¿Eso es lo que usted señala? Básicamente. No implica grandes perjuicios desde el punto de vista costos, ¿no? Claro, y desde el punto de vista de la comodidad, no es un tema de la portabilidad, sí o no por la portabilidad en sí. No, porque está el otro argumento que es la complicación, la de tener que avisarle a todo el mundo que ahora el teléfono no es este, sino el otro. Si hubiera sido una complicación real de los usuarios, los reclamos hubieran venido del lado de los usuarios y no del lado de las compañías que están compitiendo con Antel. No nos olvidemos que cuando se inició el mercado de telefonía celular en este país, Antel no era líder de mercado. El líder de mercado era Movistar. Y Antel, eso lo podemos ver en cualquiera de las gráficas de market share que se pueden sacar también de los informes de la URSEC. Antel fue ganando mercado por hacer las cosas bien. Acá no hay magia. Bueno. Esto son empresas que tienen clientes. Fíjense, Antel empezó en el 2008, que es donde podemos empezar a rastrear el market share del mercado celular. Antel empezó con un 37% del mercado y actualmente Antel tiene un 53% del mercado. Entonces, además, en un mercado que crece a razón de 700.000 dispositivos, prácticamente 700.000 o más dispositivos anualmente. Entonces, es un mercado que viene creciendo donde además, y reitero porque esto es importante, empiezan a surgir otras tecnologías que hacen que la tecnología celular se utilice de otra manera. Bien. Estamos empezando la época del Internet de las cosas. Entonces, no los números telefónicos. Como yo le repregunté, obviamente se extendió la intervención de la senadora Nani bastante más allá de los 2 minutos que habíamos pactado, casi 4. Voy entonces con un tiempo ampliado también. Senadora Aciaín, ¿qué responde usted? Bueno, varias cosas porque son varios temas, ¿no? Primero, esta afirmación de que no es un derecho, es un modelo de negocios. Nuevamente, el usuario, el cliente, al que se le abre una posibilidad, aunque sea nimia, que no me vengan con que es un modelo de negocios. Para mí es una posibilidad, para mí es ejercer un derecho. Que tiene casi 30 años este modelo, y bueno, eso en todo caso dará cuenta de que no nos habíamos actualizado, el Uruguay no se había actualizado en relación al resto de América Latina. Si es necesario o no es o no, eso nuevamente no va a ser el Estado paternalista el que le va a decir a los clientes, no, esto no lo necesitan porque es sencillo el cambio. Entonces, si yo lo quiero conservar, es una posibilidad más que a nadie molesta, que tampoco va a perjudicar a Antel. Antel reconozco, yo como cliente de Antel, yo siempre fui cliente de Antel, yo no fui de las que me tuve que cambiar y anunciar cuando se abrió lo de la portabilidad, me cambié para Antel para proteger a la empresa. Yo siempre fui cliente de Antel y bien conforme que estoy con Antel. Una de las demostraciones de que
la intención del gobierno era fortalecer a Antel como empresa líder, es haber puesto a alguien como el ingeniero Gabriel Gurméndez, que no solo había sido director de Antel, que además es ingeniero y ha tenido una trayectoria en materia de administración que daba una garantía de lo que luego vimos. Yo, la verdad que cuando vi la publicidad, que dice mucho, pero no es solamente algo bien hecho, es una cosa programada para salir a competir, a ganar, yo me sentí mucho orgullo. Ahí la voy a interrumpir, senadora Saín, porque ese tema, perjuicios o beneficios para Antel de la portabilidad numérica, querría discutirlo dentro de unos minutos. Bien. Estábamos en el tema del derecho o de la facilidad para el usuario. Y en lo que señalaba la senadora Nane, por ejemplo, ella decía, no hay un reclamo, no ha habido un reclamo de los usuarios, no hemos encontrado en la sociedad ese reclamo, el tema salió del sistema político y eventualmente de otras empresas. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo creo que sostener que cuando un senador presenta un proyecto de ley, como en el caso del senador Amorín Valle, decir que no hay un reclamo de los usuarios, me parece aventurado, porque es un representante nacional que tiene detrás de sí un caudal electoral al que representa. Entonces, y cuando además trae algo que es una opción, que tiene como todo, como se ejerce o no se ejerce. Si es innecesario crear esta nueva opción, lo determinará nuevamente la persona, el individuo, el usuario, no el Estado que de forma paternalista le va a decir, no, esto no es necesario, porque es sencillo cambiarse comunicando. Me parece hasta algo que es hasta menor para suscitar tanta controversia. Usted alude a lo que decía la senadora Nane en cuanto a que los factores que dependen del número telefónico, por ejemplo, los envíos de mensajes de texto o las llamadas, cada vez pesan menos en la comunicación a través de los teléfonos, que se vuelca más al asunto Internet. Entonces nada habrá que temer, si cada vez pesa menos y va tendiendo al cero, no comprendo cuál es nuevamente el temor, el perjuicio a la empresa pública, más allá de recalcar que entiendo a la empresa pública al servicio. No, pero acá estábamos centrándonos en el usuario. Por ahora la discusión es sobre el usuario, ¿no? Si es un problema o no para el usuario mantener el teléfono o poder o no mantenerlo, etcétera, ¿no? Sí, por eso, nuevamente, si es tan sencillo, quizás no se use tanto. Quería hacer una aclaración respecto a lo que estábamos hablando anteriormente. Lo primero, respecto a la complicación. Vamos a situarnos en cómo se está implementando la portabilidad en este momento, y la complicación más grande que tienen los usuarios es que hoy por hoy sus números de teléfono están en una base de datos que no está en Uruguay, sino que está en Brasil, y que además la administra un operador externo que se incluyó en el ecosistema de telecomunicaciones y que representa obviamente un punto más de riesgo, porque esa base de datos se abre varias veces al día y transmite sus datos a cada una de las operadoras y después recibe esos datos, por lo cual estamos incluyendo algunos puntos de incertidumbre sobre un sistema de una forma innecesaria, sin medir impacto, porque la URSEC todavía no ha hecho los análisis de impacto económico y los impactos técnicos que se le encargaron en el artículo 473. Ese es el primer tema. O sea, que la complicación, otro argumento en la discusión. La complicación no está en tener que cambiar el número. La complicación es que ahora mi número está en una base de datos en Brasil y que tengo un punto más de posibles filtraciones en el sistema. La segunda, Antel no está desactualizado, porque si Antel estuviera desactualizado no hubiéramos podido sortear la pandemia, no hubiera habido Plan Ceibal durante todas estas cosas y no hubiéramos tenido las aplicaciones que tuvimos. Y tercero, que respecto a esto, no es una cuestión de que si la publicidad es buena o la publicidad es mala, o si la inversión es buena o mala. Lo que pasa es que con una publicidad y una inversión de 1,3 millones de dólares más o menos, que es lo que tiene Antel dedicado a la portabilidad, que tiene por lo menos una inversión aprobada en eso, podríamos estar comprando 20 radiobases de 5G y no estar yendo para atrás a mirar qué número de teléfono tengo. Bueno, eso respecto a... Entonces, permítame que sobre esta serie de afirmaciones escuchemos a su colega, la senadora Aciaín, para después ir al otro tema. Sí, senadora Aciaín. Sí, en cuanto a las inversiones de Antel, me parece que mejor ese tema de las inversiones
que han sido cuestionadas, me parece que más vale no tocar ese tema. Si vamos a hablar de equivocaciones o de desvíos o de inversiones que resultaron más grandes que las que se habían planeado. En cuanto a... yo no dije que Antel estaba atrasado, yo elogié la gestión de Antel, estoy muy conforme. Yo digo que el Uruguay en su legislación es el que, si en 30 años no había adoptado este sistema, que lo había adoptado todo el resto de los países de América Latina, es Uruguay el que había estado atrasado hasta ahora. No Antel. Antel tiene una tecnología comparto que hizo posible el plan Ceibal y toda la infraestructura. Yo no estoy hablando, no estoy condenando, no estoy criticando la gestión de Antel. No recuerdo si hay otro punto. Sí, el primer punto que introducía ahora la senadora Nane es a propósito del cambio que se hace ahora con la portabilidad vigente. Ella cuestionaba que también tiene sus dificultades, si estamos hablando de dificultades, también tiene sus dificultades, y le preocupa en particular que la base de datos esté fuera del Uruguay a partir del sistema que se implantó. Bueno, está bien. Ella como técnica, yo le reconozco esa parte, tendrá esa preocupación. Al final, en este punto, como en otros puntos, hay una cuestión de confianza, ¿no? Yo confío en los organismos técnicos que han implementado este sistema. Este sistema, me imagino que en otros países también dependerán de otras plataformas que están en otras partes con cuestiones técnicas. No es ajeno el tema de la portabilidad o el tema de la telefonía a otros ámbitos de actuación en los que también el soporte, como los bancos, como Internet, en los que los soportes tecnológicos se encuentran fuera. Creo que las seguridades están dadas y confío en que los equipos técnicos que están en Antel, que se mantienen desde hace tiempo, que no fueron todos cambiados en esta administración, asegurarán, porque son técnicos, esa base de confiabilidad para evitar esas filtraciones. Volvemos enseguida y avanzamos con otros capítulos. Voy ahora a la senadora Nane con otro de los argumentos que están en discusión. Quedó dicho ya, desde el gobierno afirman que el derecho a la portabilidad numérica está muy extendido en el mundo. En el documento Defender tu Libertad que preparó el Partido Nacional, justamente a propósito de la LUC, se señala: el Uruguay comparte con Venezuela ser uno de los pocos países donde las personas no tienen este derecho. En la mayoría de los países este derecho es una realidad desde hace muchos años. ¿Cuánto importa esto? ¿Cómo lo tienen en cuenta ustedes en el Frente Amplio? No es un tema de atraso o no atraso, Emiliano. Mirá, hay un informe de la consultora Grant Thornton que hizo junto con el IEM ahora hace bien poquito, y fíjate tú que una de las cuestiones que dice es: cada mercado es único y presenta particularidades que los definen, y que la portabilidad tiene que ser justamente basada en la realidad de mercado. Y fíjate lo que dice respecto también a las implementaciones estas del mundo en las que ustedes están trayendo a colación para parte del análisis, y dice: en el caso europeo no es posible afirmar en forma concluyente que la portabilidad contribuyó a generar un ambiente más competitivo, debido a que la forma en que los gobiernos nacionales la implementaron neutralizó sus efectos potenciales, etc. Cuando uno mira el informe, que es de los poquísimos informes que hay, porque reitero, no hay un informe técnico de la implementación por parte de la URSEC. Ayer justamente hicimos un pedido de informe para solicitar esa información, porque no están esos informes, no hay un análisis de impacto tampoco. Entonces uno tiene que empezar a recurrir un poco a lo que se han hecho desde consultoras privadas, y todo se indica que no es una cuestión de estar actualizado o desactualizado, es una cuestión de las características del mercado.
Y como les acabamos como acababa de decirles justamente, es un mercado, el mercado celular en este país, que arrancó por allá por el 98, que ya es un mercado sólido, ya es un mercado consolidado, es un mercado maduro, que hoy por hoy tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Por qué yo pongo el ejemplo de comprar radiobases de 5G? Porque el futuro es el Internet de las cosas. El futuro no es pensar en el número de teléfono. Y Antel es una empresa que nos ha tenido acostumbrados a mirar hacia el futuro. Yo quiero mirar, lo hemos hablado varias veces. 2 minutos. Por lo tanto, yo quiero que mi país, que la DINATEL, que la URSEC estén pensando en los próximos pasos de las telecomunicaciones para que podamos como país seguir teniendo la mejor empresa de telecomunicaciones de América Latina y una de las mejores del mundo. Antel fue el primer país de América Latina en tener 5G a nivel comercial. Senadora, y hoy están los últimos de la cola en la implementación del 5G. Voy ahora a la senadora Aciaín, que dice a propósito de lo que señalaba su colega, que le resta importancia a lo que ha ocurrido en otros países. Cada mercado tiene sus particularidades, enfatiza. Sí, yo creo que se puede pensar en próximos pasos de telecomunicación al mismo tiempo, no son excluyentes. No es la portabilidad numérica y nada más, acá se acaba. Es un paso más, una posibilidad más y por supuesto que con miras a avanzar en lo siguiente. El tema de que el futuro no es el número de teléfono. Bueno, es una apreciación, es una postura. Yo nuevamente no quiero que venga un Estado que me diga, no, usted no puede portar su teléfono porque no está ahí el futuro. Bueno, déjeme a mí decidir. Si no está ahí, bueno, lo decidiré yo. Lo mismo respecto a si ha tenido éxito o no ha tenido éxito la portabilidad numérica, y dicho por la senadora Nane, de acuerdo a cómo los gobiernos lo han gestionado en Europa o en otros países. Aquí no estamos evaluando o no estamos decidiendo a ver si esto va a tener un éxito rotundo o no. En todo caso, eso lo dirá el devenir, el desarrollo de la implementación del sistema. Acá estamos diciendo, ¿es buena una ley que abra la posibilidad? ¿Sí o no? ¿Dejamos la ley que está vigente que abre la posibilidad o la derogamos? Creo que es eso, que todas las otras consideraciones que son muy valederas apuntan a otra cosa, a algo previo que es lo hacemos o no lo hacemos, pero esto es abrir la posibilidad al usuario. Enseguida venimos con la tercera y última parte de este debate. Portabilidad numérica. ¿Cómo queda definida en la ley de urgente consideración? La posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad en el evento de que cambie de operador de conformidad con los requerimientos que disponga la URSEC. Ese es el tema que estamos abordando hoy en el tercero de los debates en perspectiva a propósito de los artículos de la LUC que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo. Nos acompañan 2 senadoras, Silvia Nane, del Frente Amplio, analista de sistemas, Carmen Aciaín, del Partido Nacional, abogada. Una de las principales discusiones en torno a la portabilidad numérica se centra en beneficios o perjuicios que implica para Antel, la empresa del Estado, que además es la más grande del mercado. Según el último reporte de la URSEC, Antel mantiene el 46-47% de las suscripciones a telefonía móvil, mientras 32% corresponde a Movistar y 20 o 21% corresponde a Claro. Senadora Nane, usted da como un hecho que con esta reforma se perjudicará a Antel y esa es una de las razones de su oposición a la portabilidad numérica. No lo puedo dar como un hecho, Emiliano, porque no hay estudios de impacto hechos respecto a los escenarios de la portabilidad. Hay sí un estudio que encargó Antel a una consultora, que creo que está sobre una base de 500 y pico de empresas respecto a lo que es la portabilidad a nivel empresarial, que todavía no se empezó a implementar, y ese informe da un riesgo para Antel de un 11%, de baja en sus clientes empresariales, y como yo decía al principio, ese 11% iría un 7% para Movistar y un 4% para Claro, en empresas
fundamentalmente que tienen más de 6 líneas telefónicas. Eso es básicamente el resumen. Ese impacto para Antel hoy por hoy, la facturación empresarial de Antel anda en el 15 o el 20%, esos son unos 70 millones de dólares. Si a eso le calculo el 11%, me da 7,7, por lo cual tenemos un riesgo de unos entre 7 y 8 millones de dólares en principio. Para Antel, en un contexto donde creo que tenemos que ver quién es cada actor, ¿verdad? Antel es la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos, que en los últimos 10 o 15 años viene con un aporte a rentas generales promedio de unos 100 millones de dólares. Tenemos un artículo que se votó en el último presupuesto, que creo que es el 740, donde la OPP dice que le va a exigir un mínimo de rentabilidad a las empresas públicas, por lo cual cualquier dinero que deje de entrar a Antel empieza a impactar en sus objetivos. A mí me preocupaba un poco recién cuando Carmen decía, bueno, después se verá si se gana o se pierde. Lo que pasa es que no se puede hacer políticas públicas sin tener indicadores de medición. La Dinatel, por ejemplo, no puso indicadores de medición de cómo va a ir la portabilidad y cuándo considera que esa política que está habilitando es exitosa o no es exitosa. Entonces, yo creo que hay varios riesgos en esto, pero volviendo... Pero ese es uno de los temas por los cuales usted rechaza estos artículos. Sí, claro, sí. Porque además... Entonces, pasemos a la senadora Aciaín ahora. ¿Sí? Solamente una cosa respecto a eso, Emiliano, para terminar de redondear. No está cuantificado a través de la URSEC cuál podría ser el impacto económico, por lo cual es una respuesta difícil y además, si uno lo mira, es un estudio que se le encarga a la URSEC luego de haber aprobado la ley, por lo cual estamos siempre en un post-análisis de lo que puede haber pasado. Senadora Aciaín. Gracias. No recuerdo haber dicho que después se verá. Yo a lo que me referí es a un comentario respecto a Europa, que a la postre había demostrado que y debido a cómo se había gestionado por los gobiernos, no se había utilizado tanto. Yo no recuerdo haber dicho que después se verá si se gana o se pierde por parte de Antel. Y respecto a las proyecciones, las encuestas, bueno, fueron encuestas, fueron estudios de riesgo, algo de futurología. Lo cierto es, cuando se pone a prueba el instrumento, inmediatamente, y debido, no solo debido a la LUC, sino debido a la gestión de la publicidad que se lanza, el cómo se implementa por parte de las autoridades de Antel, que se constata un crecimiento en términos económicos, de clientela inmediato. Entonces, creo que si nos ponemos a juzgar en materia haciendo futurología, bueno, es que se quiere, como se ha dicho, se quiere fundir Antel. Bueno, la demostración es todo lo contrario. Antel y las autoridades y la administración han salido a ganarse el mercado y los primeros resultados, que son constantes y sonantes, lo han demostrado. Y me gustaría detenerme en un punto que tiene que ver con esto de haber reglamentado y puesto en práctica desde el 12 de enero la ley. El referéndum, que es un instituto democrático, de democracia directa, previsto por la Constitución, no tiene un efecto suspensivo sobre las leyes. La ley está vigente, es ley desde julio del 2020, lleva un año y medio largo de vigencia. Y el Poder Ejecutivo tiene una obligación que está puesta en la Constitución de ejecutar y hacer cumplir las leyes, dictando los reglamentos pertinentes. Por lo tanto, tenía una obligación jurídica. ¿Pero por qué introduce usted este argumento cuando estábamos hablando de eventuales perjuicios para Antel? Porque eso también dio la oportunidad de demostrar que ese miedo o esos pronósticos tan negativos de que iba a perder clientes, se constató inmediatamente que, y con todavía falta, ¿verdad? Pero con el poco tiempo de vigencia, que fue todo lo contrario, que no hubo tal perjuicio, sino que salió ganando. Pero además, me parece que se derribó
uno de los estandartes que eran levantados, que era el ánimo, que es muy difícil de controvertir, ¿verdad?, de demostrar cuando a uno se le acusa de que tiene un ánimo de algo, que el ánimo era hundir a la empresa. No, se demostró que el ánimo era todo lo contrario, era fortalecer a la empresa, se salió de una manera sumamente agresiva y el resultado estuvo agresiva en materia de la publicidad, ¿no? Les voy a dar un minuto a cada una para las réplicas en este punto en particular. Vuelvo a la senadora Nane, entonces. Gracias, Emiliano. Los datos que hay de los primeros resultados creo que son sobre una base de 450 clientes. Fíjate que la implementación está dimensionada por cada operador para unos 45.000 clientes mensuales. Eso es un 1% aproximadamente del mercado, con 450 clientes, que parecería ser lo que dan los primeros informes. No se puede sacar absolutamente ninguna conclusión, mucho menos desconociendo que aún no se ha implementado la portabilidad en las empresas y que tenemos, como yo decía recién, esos números de riesgo que se nos está advirtiendo en esa encuesta. El otro punto respecto a esto... Lo otro que señalaba la senadora Ciaín es que la implementación de la portabilidad ha permitido verificar que no hay en el gobierno un afán por debilitar a Antel, todo lo contrario. Claro, pero es un poco raro de creer que la intención se demuestra con una buena pauta publicitaria, porque yo podría decir, las empresas privadas no hicieron ni una sola publicidad. ¿Por qué? Y también podría decir, después de que las autoridades de Antel dicen Antel está atada con alambre públicamente y en cuanto medio se le puso al frente, ahora resulta que por una publicidad no vamos a descartar el hecho de que quisieron compartir la infraestructura de Antel en la ley de urgente consideración, y como no pusieron, la van a tratar en la ley de medios, y que querían poner el Fondo Universal de las Telecomunicaciones, y como no salió, vamos a tratar de hacer otra cosa. O sea, hay un contexto, por eso yo empecé analizando las cosas en contexto. Hay un contexto de debilitamiento de las empresas públicas, de la cual Antel forma parte, y hay un plan estratégico para debilitar Antel. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de hechos objetivos, y es una cuestión de cómo vienen las políticas de la derecha en este país. A ver, el tiempo se nos fue, ya estamos terminando el debate. Tengo una pregunta más para hacerles, pero en este asunto que venía hablándose ahora, senadora Ciaín, ¿usted quiere replicar a la senadora Nane? Sí, yo rechazo enfáticamente esta afirmación de que hay un plan estratégico para debilitar Antel, y prueba de lo cual, porque ante esas acusaciones, y aquí un poco en clave de abogacía, ¿verdad? Es muy difícil. Usted tiene la intención ¿y yo cómo le demuestro que no tengo la intención? La demostración de que esa no es la intención es haber puesto a una persona de la talla del ingeniero Gabriel Méndez al frente de Antel, y la publicidad no es la pauta publicitaria no es menor, es haber demostrado, además tiene mucho trabajo previo esto, haber demostrado que la intención es ganarse el mercado. La senadora Nane mencionaba otros ejemplos que desde la lectura del Frente Amplio mostrarían esa intención del oficialismo por debilitar ante él, darle más espacio a los competidores privados. Nuevamente, rechazo esas acusaciones, pero además de lo que estamos hablando es de los artículos de la LUC impugnados. No podemos traer, como hace alguna publicidad engañosa que luego habla del BPS o de cuestiones que se va a privatizar el Portland, gente que sale hablando de eso después no tiene cómo sostener semejantes afirmaciones. Concentrémonos en los artículos, no en miedos para asustar a votantes con cosas que no están en los artículos impugnados. ¿Algo más, senadora Nane, de su lado sobre esto? No, bien. ¿Sí? Insisto en la cronología que hice, que no es menor, y no estoy acusando de intencionalidades, estoy leyendo hechos políticos y que me dan la razón en que evidentemente hay ojalá hubiera un plan estratégico, porque podríamos discutir sobre un plan estratégico. Hay acciones que tienden a debilitar Antel. Bueno, y les voy a preguntar entonces ahora sí, en el final, a las dos consultas que son de algún modo simétricas. Senadora Nane, ¿qué ocurre
si en el referéndum del 27 de noviembre los 135 artículos de la LUC quedan firmes. ¿Qué ocurre si en particular quedan firmes los de la portabilidad numérica? Eso me parece que es una cosa, Emiliano, que tendría que ser respondido más bien por el gobierno, que es quien decidió implementar y quien debe tener informes que nosotros no tenemos respecto a que le dice que esto va a ser una implementación exitosa. De nuestra parte he dado todas las razones que apoyan nuestra postura respecto a que estamos en contra. No, y reitero, no por la eso, ¿qué es lo que ustedes avisoran que va a pasar? Si se mantienen estos artículos, ¿cuál será la consecuencia? Y la consecuencia no puedo leer mucho más que los informes que tengo. Por lo pronto, hoy por hoy, a la luz de que todavía no ha empezado, reitero, la parte de portabilidad empresarial y el único informe que tengo me dice que Antel tiene un riesgo del 11% del mercado empresarial, por lo pronto hoy tengo ese riesgo. Me gustaría mucho que Antel esté pensando en planes de mitigación, en planes de contingencia, para ver qué va a hacer con eso. Y no volvamos de nuevo a la publicidad, porque la publicidad evidentemente no está enfocada en los contratos empresariales, que poco se fijan en quiénes son los protagonistas de la publicidad. Y reitero, no estoy absolutamente en contra de la pauta publicitaria de Antel, todo lo contrario, me gustó mucho. Senadora Aciaín, ¿qué ocurre si se derogan estos artículos? Bueno, si se derogan los 135 artículos de la LUC y en particular los relativos a la portabilidad numérica. Bueno, aquí tomo el tema de la publicidad y yo le voy a hacer una crítica a la publicidad. La publicidad tiene una falla. La publicidad tendría que haber tenido una advertencia que dijera de derogarse, advertencia para el usuario, de derogarse por el referéndum, estos artículos, esto ya no va a ser posible, esta de la portabilidad numérica. Los artículos de la portabilidad numérica traen opciones de libertad para la persona, para que pueda elegir, y para la empresa la competencia es buena y está respaldada así por una estrategia, por un plan de negocios y por una dirección, una administración idónea que la lleva adelante. Así que es un beneficio para la ciudadanía. Bueno, pero la pregunta era qué pasa si caen estos artículos. Y si caen estos artículos, por eso digo que la publicidad tuvo una omisión, que la publicidad tendría que haber advertido si caen los artículos de la LUC, señor usuario, usted no va a poder más mantener el 9, el 8, el 7, como dice la publicidad. ¿Usted entiende que Antel debería estar incluyendo en su publicidad referencias al referéndum y a la discusión que está pendiente para el 27 de marzo? No, evidentemente fue una ironía de mi parte. Fue una ironía de mi parte. Digo que... No, porque ahí se abre otra discusión, ¿no? No, como es una derogación y no es una anulación, como también se ha pretendido hacer ver, quienes portaron su número lo van a mantener. Eso no va para atrás, no tiene efecto retroactivo en la derogación. No va a poderse continuar haciendo, eso sí. Senadora Silvia Nane, del Frente Amplio, senadora Carmen Aciaín, del Partido Nacional, les agradezco a ambas la respuesta afirmativa cuando las invitamos a participar de este debate y bueno, el intercambio que han tenido esta mañana, que seguramente no fue completo, que seguramente dejó puntas por el camino, preguntas, dudas de los oyentes incluso, pero que... tengo la impresión, permitió avanzar, permitió acercarnos mejor a uno de los capítulos que está en la esencia de la consulta del 27 de marzo. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Un saludo a todos y un saludo a la audiencia. Un gusto. Por supuesto, en nuestro sitio web, radiomundo.ui, en perspectiva.net, ustedes van a encontrar a lo largo del día la grabación de este debate, tanto en audio como en video, y van a ubicar también los antecedentes, los documentos a partir de los cuales se dio esta discusión.